no es que la maldad haya destruido el mundo. No es que los tiranos, los asesinos o los corruptos sean los mayores responsables del sufrimiento humano. El verdadero cáncer de la humanidad, la fuerza más destructiva y corrosiva que existe, es la estupidez. ¿Te parece exagerado? Te aseguro que no lo es. De hecho, si prestas atención, lo ves todos los días. Gente que no solo se equivoca, sino que defiende su error con una convicción aterradora. Personas que no razonan, sino que repiten. Que no piensan, sino que obedecen. Y aquí viene lo más inquietante. No lo hacen por maldad, lo hacen porque simplemente no pueden ver más allá de su propia estupidez. Y ahí está el verdadero peligro. Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que vivió la brutalidad del nazismo en carne propia, lo vio claro. La estupidez es más peligrosa que el mal mismo. ¿Por qué? Porque el mal al menos se puede combatir con la razón, se puede desenmascarar, se puede enfrentar. Pero la estupidez es inmune a todo intento de lógica. No razona, no escucha, no aprende. Es un muro impenetrable. Y lo peor es que, a diferencia del mal, la estupidez no se esconde en las sombras, se multiplica, se expande, se normaliza. Piénsalo bien. ¿Quién permitió que los peores regímenes de la historia llegaran al poder? No fueron solo los líderes, fueron los millones de personas que cerraron los ojos, que creyeron sin cuestionar, que repitieron discursos sin entenderlos, que entregaron su voluntad sin resistencia. El mal no habría triunfado sin la complicidad de la estupidez. Y aquí viene la parte más inquietante. No hablamos solo del pasado. La estupidez no ha desaparecido. Se ha transformado. Se ha adaptado. Ahora vive en la era de la desinformación, de las redes sociales, de los titulares vacíos que la gente comparte sin leer. Vive en cada persona que elige la comodidad de no pensar en vez del esfuerzo de cuestionar. Vive en cada obediente ciego que cree que todo lo que le dicen desde arriba es la verdad absoluta. Porque, y esto es lo más aterrador de todo, la estupidez no es solo falta de inteligencia, no es solo ignorancia, es una fuerza activa, es la negativa a pensar, es la resistencia a aprender, es la comodidad de aceptar sin preguntar, y en esa comodidad es donde se esconde el verdadero peligro. Bonhoeffer lo vio claro. Cuando alguien se vuelve estúpido, no es solo que piense menos, es que deja de ser dueño de sí mismo. Se convierte en un instrumento, en una marioneta, en una pieza de un engranaje mucho más grande. Y ese engranaje no busca el bien común, no busca la verdad, no busca la justicia, busca control. Aquí está la verdad brutal. La estupidez es un arma de los poderosos, porque la persona estúpida no cuestiona, no duda, no se rebela. La persona estúpida sigue órdenes sin pensar en las consecuencias. Y cuando una sociedad se llena de personas así, el resultado es inevitable. Atrocidades cometidas por gente que solo hacía su trabajo. ¿Te suena familiar? La historia está llena de ellos. Los burócratas que firmaron documentos sin mirar lo que autorizaban. Los soldados que solo seguían órdenes. Los ciudadanos que miraron hacia otro lado porque no era su problema. Todos ellos eran piezas de un sistema mucho más grande. Todos ellos fueron agentes de la opresión sin siquiera darse cuenta, porque la estupidez no solo destruye al individuo, destruye a la sociedad entera. Es un virus que se propaga, que se normaliza, que se convierte en la norma. Y una vez que se instala, es casi imposible de erradicar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la estupidez no se reconoce a sí misma. Un malvado, en algún nivel, sabe que lo es. Un estúpido, en cambio, cree firmemente que está en lo correcto. Cree que su obediencia es virtud. Cree que su ignorancia es sabiduría. Cree que su falta de pensamiento crítico
es prueba de su lealtad. Y esa es la trampa definitiva. No puedes convencer a un estúpido de que está equivocado, porque ni siquiera es capaz de concebir la posibilidad de estarlo. No es que le falte información, es que rechaza activamente recibirla. No es que le falte inteligencia, es que no quiere usarla. Es por eso que la estupidez es más peligrosa que el mal. Porque el mal se puede combatir, pero la estupidez se multiplica, se normaliza, se vuelve parte del paisaje. Y cuando eso pasa, cuando una sociedad entera deja de cuestionar, deja de pensar, deja de desafiar lo establecido, entonces el mal no necesita imponerse por la fuerza. Se abre camino sin resistencia. Hannah Arendt lo llamó la banalidad del mal. No necesitas monstruos para hacer el trabajo sucio de la historia. Solo necesitas personas comunes y corrientes, personas estúpidas que sigan órdenes sin pensar en sus consecuencias. Y la historia está plagada de ellos. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Es inevitable? ¿Estamos condenados a ser dominados por la estupidez? Number, pero resistir no es fácil. Requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere enfrentarse a la incomodidad de pensar, de cuestionar, de desafiar lo que parece obvio. Y eso, en un mundo diseñado para la comodidad, es un acto de rebelión. Porque ser libre no es hacer lo que quieras. Ser libre es pensar por ti mismo. Y en un mundo donde la estupidez es la norma, pensar es el mayor acto de resistencia. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Vas a seguir siendo parte del problema o vas a ser parte de la solución? ¿Vas a seguir aceptando sin cuestionar o vas a desafiar lo que te dicen? ¿Vas a seguir siendo una pieza en el engranaje o vas a romper el ciclo? Porque el mayor peligro no es la maldad. El mayor peligro es un mundo donde la gente ha dejado de pensar. Y en ese mundo, la única opción que te queda es despertar antes de que sea demasiado tarde. Pero aquí viene lo más inquietante. La estupidez no es solo un problema individual, es un fenómeno social. Se multiplica, se expande como una plaga y lo peor de todo, se refuerza a sí misma. ¿Por qué? Porque las personas estúpidas no solo existen, sino que se agrupan, se validan entre ellas y en muchos casos terminan ocupando posiciones de poder. Y aquí entramos en un terreno todavía más peligroso, el círculo vicioso de la estupidez institucionalizada. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a un incompetente en un puesto de autoridad? ¿Cuántas veces te has preguntado cómo es posible que alguien tan torpe tenga tanto poder? No es coincidencia. No es un error del sistema. Es el sistema mismo. La estupidez no solo existe en los individuos, sino que se estructura, se organiza, se convierte en norma. Y cuando eso pasa, el problema ya no es solo que haya gente incapaz de pensar, es que esa gente empieza a tomar decisiones por el resto. Bonhoeffer lo entendió bien. La estupidez no es simplemente una carencia de inteligencia, es un estado inducido. Y uno de los lugares donde más se cultiva es en las estructuras de poder. Porque aquí está la clave. El poder no necesita personas inteligentes, necesita personas obedientes. Gente que siga órdenes sin cuestionarlas. Gente que vea el mundo en blanco y negro, sin matices, sin pensamiento crítico. Gente que repita lo que se les dice sin detenerse a pensar en lo que realmente significa. Es más, si lo analizas bien, te darás cuenta de que la estupidez organizada es una estrategia de control. Porque, ¿qué ocurre cuando la mayoría de la sociedad deja de cuestionar? Se convierte en un rebaño, y un rebaño es fácil de dirigir. El poder sabe que la reflexión es peligrosa, que el cuestionamiento es una amenaza. Por eso, los sistemas tienden a premiar la obediencia y castigar la inteligencia. A la larga, esto genera una élite de mediocres que ascienden no por su capacidad,
sino por su sumisión. Y cuanto más estúpida es la élite, más estúpida será la sociedad que lidera. Y es aquí donde entra el punto más brutal de todos. La estupidez no solo es tolerada, es recompensada. En un mundo donde la mayoría de la gente no piensa, el que cuestiona es un problema. El que señala las contradicciones es incómodo. El que rompe el patrón es un enemigo. Así que, ¿qué hace el sistema? Lo aísla, lo ridiculiza, lo ataca. Porque no quiere personas inteligentes, quiere engranajes funcionales. Si observas la historia, te darás cuenta de que muchas de las figuras más influyentes no fueron reconocidas en su tiempo. No porque no tuvieran razón, sino porque lo más peligroso que puedes hacer en una sociedad dominada por la estupidez es decir la verdad. Sócrates fue condenado a muerte por corromper a la juventud. ¿En qué consistía esa corrupción? En enseñarles a pensar. Galileo fue silenciado por desafiar la ignorancia institucionalizada de su época. Y si crees que hemos avanzado demasiado como para que esto siga ocurriendo, piénsalo otra vez. ¿Cuántas veces una idea nueva ha sido descartada solo porque no encaja con lo que la mayoría cree? ¿Cuántas veces alguien ha sido atacado no por estar equivocado, sino por pensar diferente? La estupidez no se combate con más información, porque el problema no es la falta de conocimiento, es la resistencia activa a cambiar de opinión. Y aquí es donde entra el concepto más perverso de todos, la autoimpuesta esclavitud de la mente. Porque la estupidez no necesita ser impuesta con cadenas, la gente la acepta voluntariamente. La comodidad de no pensar es adictiva, y una vez que entras en esa dinámica, es difícil salir. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, ¿es lo que es? Así han sido siempre las cosas. Frases que parecen inofensivas, pero que en realidad son confesiones de resignación. Es la mentalidad de alguien que ha renunciado a cuestionar, de alguien que ha aceptado su papel dentro del engranaje, sin hacer preguntas. Y cuando la mayoría de la gente llega a ese punto, la sociedad se convierte en una fábrica de conformismo. Pero aquí está el punto crucial. Si la estupidez es un problema tan grande, ¿hay alguna forma de combatirla? La respuesta no es fácil, pero existe. Y no pasa por intentar cambiar a los estúpidos, porque, como dijimos antes, no puedes razonar con alguien que ha renunciado a razonar. La única forma de resistir es convertirte en una anomalía en el sistema. Aprender a ver lo que los demás no ven. Aprender a cuestionar incluso cuando todo el mundo a tu alrededor te dice que no lo hagas. Porque lo que hace que la estupidez triunfe no es la existencia de estúpidos, es la ausencia de personas dispuestas a desafiarla. El poder necesita que seas un engranaje más. No les interesa que pienses por tu cuenta. Les interesa que seas un buen consumidor, un buen votante, un buen trabajador, que no se haga preguntas. Pero si eres capaz de romper ese patrón, si eres capaz de salir de la hipnosis colectiva, entonces ya no te pueden controlar. Porque el mayor miedo del sistema no es el caos, es el individuo que piensa por sí mismo. Así que ahora la pregunta es, ¿vas a seguir repitiendo lo que te dicen o vas a empezar a cuestionarlo todo? Porque el mundo está dividido en dos tipos de personas. Los que deciden su propio destino y los que dejan que otros decidan por ellos. Y si no eres de los primeros, inevitablemente serás de los segundos. Y aquí viene la verdad incómoda. La mayoría prefiere ser de los segundos, no porque sean malas personas, no porque sean débiles, sino porque el pensamiento crítico es un peso insoportable para quien nunca ha ejercitado su mente. Porque pensar de verdad duele. Pensar significa cuestionar todo lo que te dijeron que era cierto. Significa reconocer que tal vez has pasado toda tu vida defendiendo ideas que no te pertenecen.
creencias que solo adoptaste porque era más fácil que construir las tuyas propias. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de tus opiniones son realmente tuyas? ¿Cuántas cosas defiendes solo porque te enseñaron a hacerlo? La estupidez prospera porque la gente no se hace estas preguntas, porque enfrentarse a ellas significa renunciar a la comodidad de las certezas absolutas. Y el ser humano odia la incertidumbre. Necesita respuestas simples, aunque sean falsas. Prefiere creer en una mentira reconfortante que enfrentarse a una verdad incómoda. Es por eso que la estupidez no solo sobrevive, sino que domina. Porque es más fácil seguir el camino trazado que abrirse paso en lo desconocido. Más fácil repetir que construir. Más fácil obedecer que cuestionar. La gente no se vuelve estúpida de la noche a la mañana. Es un proceso que empieza en la infancia y se refuerza a lo largo de toda la vida. Se premia la obediencia, no la creatividad. Se castiga la duda, no la conformidad. Y así se fabrica un ejército de mentes atrofiadas que ni siquiera se dan cuenta de su propia condición. Porque esa es otra de las trampas de la estupidez. No se reconoce a sí misma. No se percibe. Es como un veneno sin sabor ni olor que se filtra en la mente hasta que la víctima ya no puede distinguir entre lo que piensa y lo que le hicieron pensar. Y cuando llegas a ese punto, ya no hay marcha atrás. Eres parte del sistema. Eres funcional. Eres exactamente lo que necesitan que seas. ¿Sabes qué es lo peor? Que incluso cuando alguien logra ver la verdad, la mayoría prefiere mirar hacia otro lado, porque la verdad incomoda. La verdad exige responsabilidad, y la mayoría no quiere responsabilidad, quiere excusas, quiere razones externas para justificar su inacción, su mediocridad, su conformismo. Prefiere creer que el mundo es así y que no hay nada que hacer al respecto, porque si aceptan que pueden cambiar, entonces tienen que aceptar que han desperdiciado su vida sin hacerlo. Y eso, para la mayoría, es insoportable. Por eso cuando alguien se atreve a cuestionar, lo primero que hace el sistema es ridiculizarlo. No es casualidad, no es un accidente, es una estrategia. Porque cuando ves a alguien que piensa diferente, tienes dos opciones. O te enfrentas a la posibilidad de que tenga razón, o te burlas de él para no tener que hacerlo. Y la mayoría elige la segunda opción, porque es más fácil, porque es menos doloroso, porque nadie quiere admitir que ha sido un idiota toda su vida. Y aquí es donde entra la paradoja definitiva. El que desafía la estupidez es visto como el loco, el problemático, el antisocial. Porque en una sociedad enferma, el que está sano parece el raro. Y en una sociedad dominada por la estupidez, el que piensa es el enemigo. Por eso, el mayor acto de rebelión que puedes cometer no es gritar, no es pelear, no es confrontar directamente. Es simplemente pensar. Porque el pensamiento es un virus. Se contagia, se expande. Una sola mente que se atreve a cuestionar puede sembrar la duda en muchas más. Y el sistema lo sabe. Por eso su principal estrategia no es la violencia, es la distracción. Mantenerte entretenido, saturado, atrapado en trivialidades sin importancia. Noticias sin contexto, debates sin sentido, polémicas fabricadas. Todo diseñado para que nunca tengas tiempo de hacerte las preguntas que realmente importan. Porque el verdadero enemigo del poder no es la oposición, no es la protesta, no es el caos. Es el individuo que se sienta en silencio y empieza a preguntarse, ¿y si todo lo que me dijeron es mentira? Y aquí viene la parte que nadie te dice. Si llegaste hasta aquí, si estas palabras te han hecho pensar, significa que ya estás fuera del juego. Significa que ya no puedes volver a ser como antes. Porque una vez que empiezas a ver la estupidez por lo que realmente es, ya no puedes dejar de verla.
Está en todas partes, en cada conversación superficial, en cada argumento sin lógica, en cada persona que repite sin entender. Y aunque a veces puedas sentirte solo en este camino, te aseguro que no lo estás. Hay otros que también ven, otros que también piensan, otros que también han despertado, y eso es lo que el sistema más teme. No la revolución violenta, no el caos sin control, sino la simple, inquebrantable, imparable propagación del pensamiento. Así que la única pregunta que importa ahora es: ¿qué vas a hacer con lo que sabes? ¿Vas a volver a la comodidad de la ignorancia, fingiendo que nunca viste lo que viste? ¿O vas a aceptar la responsabilidad de pensar por ti mismo, cueste lo que cueste? Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, está en saber por qué lo haces. Y eso es algo que la mayoría nunca entenderá. Y aquí viene el último golpe. Lo que nadie quiere aceptar, lo que la mayoría jamás se atreverá a enfrentar. La estupidez no desaparece por sí sola. No se desvanece con el tiempo, no se cura con educación, no se elimina con discursos bien intencionados. Se perpetúa, se hereda, se transforma, y si no se enfrenta, acaba devorándolo todo. Porque la historia lo ha demostrado una y otra vez. La inteligencia puede construir imperios, pero la estupidez siempre los destruye. No importa cuánto avance la humanidad, cuántos descubrimientos hagamos, cuánta tecnología desarrollemos. Si la estupidez sigue teniendo el control, todo se desmorona. ¿Cuántas civilizaciones han caído porque su gente dejó de pensar? Porque se acomodaron, porque creyeron que el peligro había pasado, porque dejaron de cuestionar y empezaron a repetir. Es un ciclo. Y si no lo rompemos, volverá a suceder. La estupidez no es un problema del pasado. Es el mayor riesgo de nuestro futuro. Y no hay garantías de que esta vez logremos sobrevivir a ella. Ahora dime, ¿qué vas a hacer con esta información? Porque saber la verdad no sirve de nada si no actúas en consecuencia. No te equivoques. Esto no es una película donde el héroe aparece al final para salvar el día. Nadie va a venir a rescatarte. No hay salvadores. No hay finales felices garantizados. O tomas el control de tu propia mente, o alguien más lo hará por ti. El mundo no necesita más gente obediente. No necesita más repetidores de consignas, más seguidores de moda, más esclavos del pensamiento prefabricado. Lo que el mundo necesita es más personas que piensen, que duden, que cuestionen, que desafíen la norma, incluso cuando todo a su alrededor les diga que no lo hagan. Porque, y escucha esto bien, la diferencia entre los que dejan huella y los que desaparecen sin rastro es simple. Unos eligen pensar, los otros eligen seguir. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto del vídeo, significa que tú no eres de los segundos. Significa que algo en ti ya se ha encendido. Así que te lanzo un reto, un desafío real. No te pido que simplemente escuches esto y sigas con tu vida como si nada. Te pido que hagas algo diferente, que cuestiones algo que nunca antes habías cuestionado, que desafíes una idea que siempre diste por cierta, que te enfrentes a la incomodidad de pensar de verdad, porque si no lo haces, entonces todo esto habrá sido en vano. Déjame algo en los comentarios. Quiero que escribas. La mente libre es la única que realmente vive. No es solo una frase, es un símbolo. Es un mensaje para los que vienen después, para los que aún pueden despertar, para los que están a punto de ver la verdad. Y si esto te ha hecho pensar, si esto te ha hecho ver el mundo de otra manera, suscríbete. Porque aquí no vas a encontrar las respuestas fáciles que otros te dan. Aquí vas a encontrar la verdad, por más incómoda que sea. Y créeme, esto no ha terminado. Esto es solo el principio.
Nos vemos en el siguiente vídeo. Con Amber, la elección es tuya.